Sean bienvenidos a este video donde hablaremos sobre la Revolución Norteamericana, Industrial, Francesa y Napoleón Bonaparte. La Revolución Americana fue un alzamiento político en las 13 colonias británicas, a partir del 1765, que estalló en guerra en 1775 y culminó con la independencia de los Estados Unidos. Revolución estadounidense, Revolución norteamericana o Revolución de las 13 colonias fue un conflicto político que se inició en las 13 colonias británicas en Norteamérica en 1765, como rechazo a una serie de leyes e impuestos establecidos por el Parlamento británico para intentar recuperar la economía británica de una severa crisis financiera provocada por la Guerra de los 7 Años en Europa. La revuelta política pronto desencadenó en un conflicto armado con Gran Bretaña, que se extendió hasta el 1783, cuando fue reconocida por su independencia. Estados Unidos fue el primer país en el continente americano en declarar su independencia, ir a la guerra contra una potencia europea y obtener su emancipación del control colonial. El 22 de marzo de 1765, el Parlamento británico aprobó la Ley del Sello, en la que por primera vez se estableció un impuesto a las colonias británicas en América. En octubre de ese año, las colonias se reunieron en el Congreso de la Ley del Sello y rechazaron la autoridad del Parlamento británico para imponer impuestos o leyes, sin que éstas tuviesen representación en el organismo. Las colonias mantenían una posición de no hay tributación sin representación. La década siguiente, el conflicto político se agravó cuando el Parlamento británico impuso nuevas leyes, que eran rechazadas por los colonos. Nuevas protestas emergieron hasta 1773. Se llevó a cabo el motín del té, ocasionando que los británicos declaren estado de excepción, el cierre del puerto de Boston y la instauración de las leyes intolerables. Revolución industrial fue un proceso histórico de transformaciones económicas y sociales que tuvo lugar aproximadamente entre 1760 y 1840 y que desencadenó cambios sin precedentes en las sociedades occidentales y luego en todo el mundo. Se caracterizó por el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la producción en gran escala y a la concentración de fábricas en ciudades. La invención más importante del periodo fue la máquina de vapor, cuyo combustible era el carbón mineral y cuyo uso incrementó a niveles sin precedentes la producción y el transporte. También fueron importantes otros inventos como las máquinas hiladoras y el telar mecánico, que permitieron producir más textiles en el menor tiempo. La revolución industrial comenzó en Inglaterra, donde había confluido una serie de condiciones económicas, políticas, sociales y tecnologías favorables a este gran cambio. A lo largo del siglo XIX se extendió a otros países de Europa Occidental, Estados Unidos y Japón. La revolución industrial se produjo por la interacción de una serie de factores que tuvieron lugar inicialmente en Inglaterra y que permitieron que la industrialización se expandiera luego a otros países del mundo. La Revolución Francesa fue un proceso de transformaciones sociales y políticas que comenzó en el 1789 y terminó aproximadamente en el 1799. Inició como un levantamiento protagonizado por sectores burgueses, nobles y populares contra la monarquía absolutista y contra los privilegios de la nobleza en Francia. A lo largo de los años se convirtió en un periodo de conflicto violento, no solo contra los partidarios del absolutismo, sino también entre distintas facciones dentro del bando revolucionario. La Revolución Francesa fue influida por las ideas de la Ilustración y el liberalismo, así como por circunstancias económicas y sociales, y tuvo tal impacto político e ideológico que influyó en episodios revolucionarios de otros países, así como Hispanoamérica, y se le suele considerar el inicio de la Edad Contemporánea. Entre los hechos destacados de la Revolución Francesa se cuenta la abolición del feudalismo, la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, la redacción de una constitución y la instauración de una república. También fueron importantes la formación de clubes políticos, la implementación de medidas contrarias a privilegios nobles y clericales, y la oleada de violencia que llevó a la decapitación del rey Luis XVI y la reina María Antonieta. Napoleón Bonaparte, militar y estadista francés, como primer cónsul 1799-1804 y emperador de los franceses 1804 al 1814.
Dirigió los destinos del país y llevó a Francia a ejercer la hegemonía europea tras una serie de brillantes campañas militares, por la que ha sido considerado uno de los mejores estrategas de todos los tiempos. Aunque acabó con la república surgida de la Revolución Francesa para centralizar el poder en torno a su figura, conservó parte de las conquistas revolucionarias y contribuyó a su difusión por todo el continente. Nacido en una familia modesta de la pequeña nobleza de la isla de Córcega recién incorporada a Francia, Napoleón siguió la carrera militar como becario, graduándose en la Academia de París en 1785. Tras el triunfo de la Revolución Francesa, 1789, simpatizó con el nuevo régimen, pero fracasó en su intento de intervenir en política en batalla contra el nacionalismo corso representado por Paolo. En 1793 conoció a Robespierre y se adhirió al partido jacobino. En aquel mismo año adquirió notoriedad militar. Se le encargó el mando de la artillería francesa en el asedio contra Tolón, ocupada por los británicos, y el éxito de la operación le valió el ascenso a general. Caído Robespierre, la revolución dio un giro a posiciones moderadas. Se iniciaba la etapa del Directorio 1795-1799. Nuevo poder ejecutivo que confiere Napoleón, la represión de los múltiples intentos de derrocamiento, procedentes tanto de los realistas, que aspiraban a restaurar el absolutismo monárquico, como de la izquierda radical. Su prestigio culminó con el mando de la campaña de Italia, 1796, que concebida como una mera maniobra de distracción en la guerra contra Austria, fue llevada con tal éxito por el joven general que le hizo dueño de todo el norte de Italia, y llegó a amenazar Viena, obligando a los austriacos a la rendición y desbaratando la coalición de príncipes italianos que se había agrupado en torno a Austria contra la Francia revolucionaria. Napoleón fue recibido en Francia como el salvador de la República, tanto más cuanto que el botín enviado desde Italia contribuyó a sanear las agotadas arcas de la hacienda francesa. Napoleón desembarcó en Alejandría en 1798 y luchó con suerte desigual contra turcos y mamelucos, pero el almirante inglés Horatio Nelson le cortó la retirada al hundir la flota francesa en Aboukir, y Napoleón prefirió regresar a Francia, dejando a sus tropas abandonadas en Oriente Medio 1799. Hasta aquí el video de hoy, espero le haya gustado, nos vemos en un próximo video.